Pues hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos aquí en el segundo vídeo, el cual voy a comentar un poco por encima. Esta semana he tenido reunión con mi tutor y bueno, os voy a explicar un poco el feedback porque me parece un poco agresivo ir grabando a mi profesor, aún preguntándole si podemos grabar las reuniones, y me parece mejor idea tranquilamente. Yo me cojo mis apuntes en las reuniones y os lo cuento a viva voz y en este primerísimo plano. También en este vídeo me vais a ver hablando, vais a escuchar mi voz. Este plano se va a quitar y os voy a poner unas tomas que he grabado pintando uno de mis últimos cuadros, que creo que es el que mejor está yendo hasta el momento. Y bueno, esto como introducción del vídeo. Así que vamos a empezar, vamos a ello y poquito a poco. Vale, sobre la reunión. Bastantes comentarios, fue bastante larga, bueno, fue larga. A mí me encanta hablar con mi profesor de TFG porque al final de esa manera enseñas lo que llevas hecho, tienes otra opinión y tienes más material para poder seguir trabajando. Y por ejemplo, si estás obcecado en una cosa, de estar todo el rato haciendo lo mismo o de estar un poco perdido, es una muy buena opción para encontrarte y para poder ver una salida a eso que no estás encontrando o eso que no, lo cual te tiene estancado. Sobre los comentarios, le llevé bastantes bocetos. Algún boceto os voy a enseñar por aquí, pero me parece que no se aprecia del todo bien y no me gusta nada cómo queda, así que os iré poniendo fotos cuando vaya hablando un poco de los bocetos, pero he elegido 4 o 5 bocetos que os quiero enseñar y os iré poniendo imágenes y os iré explicando un poco, mientras de fondo veis cómo pinto, que creo que es bastante guay ver un timelapse o ver clips de una persona pintando para entender un poco más la manera de pintar, la manera de cómo crea. Básicamente yo suelo ser bastante productivo en el sentido, no de productivo en general, en el sentido de producir, de hacer muchos bocetos, de hacer muchas cosas y de hacer una cosa rápida, después parar. Por ejemplo, cuando estás utilizando un material que es húmedo, como el acrílico, que tienes que dejar un tiempo a que se seque, pues yo aparto ese boceto o ese dibujo, llámalo X, llámalo Y, y empiezo con otro, porque no puedo estar quieto. Así que eso le gusta bastante a mi profesor porque te da un punto de vista muy general. También es bastante aéreo en el sentido de que si tienes tantas cosas y al final no descartas nada, tienes muchas cosas sin sentido que muchas veces no tienen coherencia entre sí. Así que es uno de los consejos que me suele dar mucho mi profesor, que intente ponerme delante de todos los bocetos que hago. Suelo hacer bocetos pequeñitos en cuadernos, también hago bastantes bocetos grandes. Últimamente estoy usando mucho el periódico como soporte, que es bastante rico y me mola bastante. Pero el coger un descanso, esperar, parar y pensar qué hacer y qué está bien, qué está mal, qué podemos descartar, qué guardamos, de los descartes qué cosas podemos sacar en claro, y tener ese pequeño descanso, ese pequeño parón, que te paren los pies, que te frenen y te digan, oye, para y mira. No es necesario estar todo el rato creando. Es para mí muy útil y es una cosa que me gusta bastante de las reuniones porque siempre es algo bastante inspirado. Por otra parte, una cosa muy guay de las reuniones es que sacas mogollón de referentes, porque al final es un profesor que lleva trabajando mucho tiempo con la pintura y viendo pintura, viendo imágenes, y al final me recomienda bastantes referentes, los cuales yo veo muy útiles y veo bastante influyentes en mí. Así que la semana de hoy os voy a enseñar 2 referentes que me enseñó mi profesor. El primero de los referentes que voy a mencionar son 2 que me dio mi profesor. Es León Kosov, que es un pintor expresionista
que trabaja los retratos, sobre todo a mí me han impactado los retratos que tiene, con una pincelada súper potente y súper cargada de pintura. Y la verdad es que sí que yo suelo usar, antes usaba más materia, me refiero a que cogía el pincel con mogollón de pintura y dejaba un pegote en el cuadro, cosa que no es que haya dejado de hacer, pero que ya no es tan relevante. También la materialidad en mi obra es súper importante, pero que el haber conocido a este artista o que me lo hayan recomendado me ha hecho como conectar con esa materialidad, esa agresividad, por decirlo de alguna manera, que tenía en mis cuadros de, por ejemplo, en primero, en segundo y en tercero de carrera también era bastante matérico, que la verdad que me ha parecido bastante útil. Y en segundo lugar, como segundo referente, mi profesor me nombró no un pintor, no un artista, sino un escritor, un poeta francés que se llama Antonini Arthur, que hacía unos dibujos súper potentes, unos dibujos con carboncillo, porque me sugirió que intentase probar otras técnicas, porque las mías sí que son bastante coloridas, uso bastante pintura, uso manleys, como vais a ver en los bocetos que os voy a enseñar ahora, y sí que el volver un poco a lo tradicional, pero intentar tratarlo de una manera más contemporánea, como hacía Arthur, o bueno, Antonini mejor dicho, es bastante potente. Os estaré dejando imágenes tanto de Kosov como de Antonini en vuestras pantallas. y trataba los dibujos de una manera muy curiosa y muy inspiradora, que la verdad me ha hecho probar algún bocetillo que no os voy a enseñar todavía porque está bastante la cosa empezando, que me ha gustado mucho trabajar con el carboncillo. Creo que tengo que mejorar para lo que quiero llegar a hacer, pero todas estas referencias y todos estos nuevos artistas conocidos, a Kosov sí que le conocía, pero este escritor y poeta no lo conocía, no he leído nada de su poesía tampoco, pero sí que los dibujos me han impactado bastante. Por otro lado, dejando de lado los bocetos que son a papel, que son bocetos, pruebas, no es obra finalizada, vamos a hablar un poco más de las telas. Y una de ellas es esta que estáis viendo cómo se está pintando, así por arte de magia, no, de cómo estoy pintando, que es una tela bastante grande, no sé si llegará al 1,5 metros, 1,5 metros por 1,5 metros creo que será más o menos, no la he medido, lo he hecho bastante a ojo, y es una cosa que le gustó bastante a mi profesor, esta obra en particular, porque sí que he dejado de lado un poco lo que venía haciendo desde antes, pero intentando siempre como mantener un poco la esencia. Y sí que con otras obras como las que creo que puse en el primer vídeo, en las cuales están en bastidor, tuvimos una charla bastante guay, la cual sí que me hizo darme cuenta de cómo cambia un cuadro con bastidor o siendo una tela sola. Y sí que mis cuadros que son solo tela, que no tienen un bastidor, para el que no sepa qué es un bastidor, es la base de madera que está por detrás del cuadro, es donde se pone la tela, sí que pierden un poco del cuerpo que creo que podrían ganar con un bastidor. Conclusión, es que yo voy a seguir pintando esta tela exactamente la que estáis viendo pintando, la que me estáis viendo pintar, sin bastidor. Voy a acabarla porque todavía no está al 100% acabada. Os pondré al final imágenes del proceso para que veáis cómo ha ido cambiando, porque este vídeo está hecho hace una semana o así y ha cambiado un poco. También desde el primer paso, que era la tela, hasta ahora, hasta el vídeo que estáis viendo ahora, ha cambiado una barbaridad. Pero bueno, también os enseñaré, os pondré alguna foto de la obra, cómo va actualmente cuando estoy grabando este vídeo. Y sí que la conclusión es que voy a acabar este cuadro con la tela, o sea, pintando en la tela, y voy a probar a ponerle un bastidor a ver cómo queda, cómo coge forma. Y sí que es verdad que el tema del bastidor y la tela es súper interesante, porque es una pasada cómo cambia un cuadro cuando es una tela simple,
y cuando le pones un bastidor coge otro cuerpo, coge más seriedad, porque sí que es verdad que cuando ves mis obras de tela, puedes pensar que es un boceto hecho en cuadro, pero bueno, hay algunas que sí que tienen pinta de obra acabada, que creo que también intentaré ponerles un bastidor, por probar. Eso siempre se puede quitar y no me cuesta nada. El bastidor, me cuesta el precio del bastidor, pero por probar. Pero bueno, como conclusión de la reunión, voy a decir que mi profesor está contento, sin yo haberle preguntado. Es verdad que el feedback que me da es bastante positivo, siempre me dice que voy bastante bien, y eso, yo saco la conclusión de que voy bien. Por ahora tengo bastante cosa hecha, que quiero hacer un día un vídeo completo enseñando todo lo que he hecho, porque sí que he empezado a grabar este proceso igual un poco tarde, porque soy bastante ansioso y llevo empezando con el TFG desde principios de curso, básicamente. Y sí que hay que hacer un vídeo como recopilando todas las obras que tengo y los descartes, lo que he ido haciendo. Pero bueno, ese puede ser el vídeo de la semana que viene, dentro de 2 semanas. No tengo mucha idea tampoco, porque voy bastante semana por semana para ver las cosas interesantes que pasan en el proceso, porque como ya os comenté en el otro vídeo, esto no es un máster de medicina, por ejemplo, y pasan muchas cosas durante el proceso que tienen un impacto en la obra, tienen un impacto en el TFG, y es básicamente proceso, proceso y proceso. Es una cosa que nos han dicho mucho en la carrera, la importancia del proceso, pero es que es verdad, tiene mucha importancia el proceso en nuestro trabajo, en nuestra manera de hacer y en nuestra creación, en nuestra obra. Y ya por ir cerrando, que va a quedar un vídeo un poco corto, me parece, pero bueno, es lo que quería comentar básicamente, lo que tengo en mi chuletita, que hoy no me estáis viendo con la chuletita, pero físicamente me estáis escuchando solo mi voz, pero estoy con la chuletita. Voy a empezar una sección, no es sección, pero que voy a llamar libro semanal, porque ya os dije que quería recomendar libros, que quería enseñaros un poco lo que leo. Y esta semana pasada, entre esta semana y media, he estado leyendo un libro que cogí en la biblioteca de la uni. Por eso no puedo coger el libro, poner la cámara y enseñároslo, pero he sacado una foto, os dejaré la foto por aquí. Que el libro es Entrevista con Francis Bacon, que bueno, está transcrito, pero bueno, que la entrevista se la hace David Sylvester, que es un marchante de arte que fue bastante conocido en su época. No tengo muchos datos, no he investigado mucho con él. Sé que es un marchante que tuvo mucho impacto, sobre todo porque vendió obra de artistas muy famosos, muy reconocidos hoy en día. Uno de ellos Francis Bacon. Y de hecho cogí el libro y encontré un fragmento, una entrevista de las que está en el libro, porque en el libro hay 4, que está grabada en vídeo y está subida a YouTube, que es bastante interesante. Igual os pongo el link, porque es interesante también ver los gestos que utiliza Francis Bacon y cómo se expresa. Está en inglés, se le entiende bastante bien al hombre. Y bueno, el libro, aparte de decirte que Francis Bacon lo dice él, que es un poco ludópata, que le gustaba bastante la ruletilla cuando era un chaval y cuando no era tan chaval. Y también, aparte de pegarse unos pedos y bebía bastante, muchos cuadros suyos son pintados borracho. Es interesante porque ves cómo habla, lees cómo se expresa, qué dice el artista, cómo piensa él sobre su obra, y también tienes a David que le está todo el rato como metiendo el dedito en la llaga, preguntándole, haciéndole cambiar de punto de vista o enseñándole su punto de vista, y es súper guay porque ves cómo llegan a conclusiones, cómo trabaja Francis Bacon, porque también lo explica, y también con qué vicios y qué vida lleva Francis Bacon hasta cierta edad, que es bastante interesante por el coti-coti. Vale, cerrando el tema, mi sección favorita, libro de la semana, os voy a hablar un poco de los bocetos que he elegido. Voy a hablar específicamente, he elegido 4 o 5, voy a hablar de 3. El primero es este,
que es una figura, este es de los últimos que he hecho, que es un boceto súper interesante porque ojalá poder enseñaros el boceto en persona y llevároslo a cada uno a vuestra casa y ver todas las texturas, todo lo pesado que soy yo también, lo que intento hacer las cosas y qué materialidad tiene el boceto, porque parece un dibujo hecho con bolis y con pinturas, que está hecho con boli, pintura Manley, cola blanca, cola adhesiva, tiene mogollón de materiales, es lo típico que te pondrían en el museo técnica mixta. Y cómo he conseguido una textura bastante interesante con pegamentos adhesivos, haciendo unos pequeños fuegos, que me interesa mogollón. Y esto sería como el último resultado que he conseguido. Pero me parece súper rico y quiero seguir por este camino, quiero seguir. Y a ver cómo puedo trasladar esta textura a las obras finales, al lienzo final y al resultado acabado. Llámalo lienzo, llámalo cuadro, llámalo obra. Así que eso, os he traído otro boceto bastante distinto a este, que no es nada figurativo, es abstracto. Este lo hice hace bastante tiempo ya, hace pues igual ahora 4 o 5 meses. Pero este es más grande que el otro que os he enseñado, pero lo veo súper interesante porque es un boceto rápido, son manchas de color, de pocos colores de hecho, pero me gusta y los tengo bastante cerca siempre por la frescura del trazo, la frescura también de los colores y la composición que conseguís sin querer o con poco conocimiento de abstracción, o un poco, sí, tengo poco. Y no sé, la vibración de los colores, la composición, también la materialidad, el trazo grueso, la pintura, la materia, y es bastante interesante. Y ahora también os quiero enseñar, este es el último de los 5 que he elegido otros 3, porque si no se va a hacer el vídeo muy largo. He elegido este que está entre el medio, vamos a decir que es la mitad entre el abstracto y el primero que os he enseñado, que es bastante figurativo, se ve la figura, aunque también me preocupa lo que os comenté en otro vídeo de lo del figura a fondo. Este está hecho en periódico, con acrílicos y con Manleys también. Y aquí he querido hacer una figura que se vaya deformando, con las deformaciones que os comenté que tanto me inspiraban y que tanto me llamaban la atención, e intentar dejar el fondo del periódico, ya que es un fondo bastante llamativo, tiene muchísima información, tiene letras, tiene imágenes. Y ya que estoy con el tema de cómo hacer la figura al fondo y el fondo a la figura, cosas que os conté en el vídeo anterior, que os dejaré por aquí etiquetado de alguna manera, me interesó mucho pensar que podría ser que toda la información que hay en el periódico se fuese comiendo la figura y que no se distinguiese. No diría yo que lo haya conseguido, seguir haciendo pruebas, pero me gusta mucho, me da mucha calma este boceto, no sé, me gusta la forma, los colores que he utilizado. Y espero también recibir vuestros comentarios y saber qué pensáis, porque siempre está guay. Y bueno, por hoy este sería el vídeo. Os voy a dejar ahora al final, cuando ya me calle, quite la cámara, unos segundos que se va a ver una serie de fotos de el proceso del cuadro, que habéis visto cómo lo estaba haciendo en el vídeo, mientras yo hablaba de fondo. De hecho, el fondo es el vídeo. Pero bueno, para que podáis ver un poco el proceso de cómo empezó, cómo ha seguido, cómo... creo que tengo alguna foto de justo después de acabar el vídeo y cómo está ahora actualmente justo cuando estoy grabando este vídeo. Así que espero que os guste. Si le dais like y me dais un comentario, pues lo voy a agradecer un montón y os voy a mandar un besazo enorme. Y bueno, os dejo con los cuadros y nos vemos la semana que viene, que por ahora no he fallado ni un día. Llevo 2 días, pero bueno,
Hasta la próxima. ¡Wow!